Buenos días. Bueno, en esta ocasión lo que hemos programado es retomar todo lo planificado que se cortó realmente con la pandemia, y estos son talleres que, si bien en otras épocas se han hecho, en este momento en que el número de infectados en Bragado nos está dando una posibilidad de salir a la población a hacer prevención en otras patologías, estamos comenzando con talleres en diabetes. ¿Por qué? Porque hemos visto primero que la población diabética es muy amplia en nuestra ciudad y en el mundo, y hemos visto durante la pandemia que el número de internados diabéticos, porque era una de las comorbilidades que más predisponía a la complicación y a la internación, es muy alto, y encontramos pacientes diabéticos en esas circunstancias que no cumplen porque no saben o por falta de convencimiento, que no cumplen con todas las indicaciones médicas. Y la forma de clarificar esto y de mostrarle al paciente que es una gran ventaja hacer prevención, cumplir con la dieta, con la actividad física, saber muy claramente qué pueden comer y qué no pueden comer. La única forma de hacerlo es haciendo talleres. Así que llevamos primero consultorios de diabetes, además de tenerlos en el Sanatorio Santa Rosa, que son los consultorios del hospital. Vamos a llevar a 2 CAPS y a O'Brien, y vamos a hacer talleres en 2 CAPS. Para esto contamos con el apoyo de la doctora Ordaz, que se suma a este proyecto, y bueno, esperamos que sea un éxito. Saludamos a la doctora Ordaz y bueno, le pedimos que nos explique o que nos comente un poco cómo va hacer el funcionamiento, cómo tienen pensado el accionar de estos talleres que anunciaba la doctora Puzó. Bueno, buenos días. Sí, la idea es invitar a todos los pacientes, las personas con diabetes, a que retomen sus controles o que los inicien. Sí, ahora va a ser mucho más fácil la accesibilidad a la atención, porque se abren lugares, ya sea, como lo decía la doctora, en la Clínica Santa Rosa y también en la Sala de las Violetas y en O'Brien, que es una localidad que quizás las personas que viven lejos les cuesta, realmente es más difícil la accesibilidad al centro de Bragado, ¿sí? Y por otro lado, combinar la atención en consultorio con talleres que son encuentros de educación, ¿sí? La educación en diabetes es un pilar fundamental en el tratamiento, que engloba todos los tratamientos, ya sea la alimentación, la actividad física, y estos talleres los vamos a desarrollar en 3 encuentros, ¿sí? Que se van a ir dando cada 15 días en la Sala del Bajo y en la Sala de las Violetas, ¿sí? Principalmente ahí se van a abordar temas como qué es la diabetes, cuáles son las metas del tratamiento, cuál es la alimentación saludable, vamos a hablar sobre la actividad física y sobre la prevención de las complicaciones. Todo esto a través de, van a ser grupos de 10 personas. Esto, está determinado también por el protocolo, pero en parte es bueno que sean grupos reducidos, porque de esta forma se mejora la interacción entre los pares y entre las personas con diabetes y el educador. Y por otro lado, va a ser, interactivo a través de juegos, que eso tiene muchísimo mejor impacto en el aprender, ¿sí? Como para mejorar el autocuidado de todas las personas con diabetes, ¿sí? Así que los invitamos primero a que comiencen o reinicien la consulta, ¿sí? Porque eso es fundamental. El taller no reemplaza la consulta médica con el diabetólogo es lo más importante, y de ahí vamos a ir seleccionando en grupos los pacientes para los distintos talleres, ¿sí? que se van a ir desarrollando.
Hablaba de 3 jornadas, 3 talleres y de 10 personas Sí. cada uno. ¿Cada taller ya se completa o los mismos de un taller vuelven a repetirse en los otros? O sea, son 3 encuentros para cada grupo. ¿Sí? Ahí, durante esos 3 encuentros, se van a ir desarrollando los diferentes temas fundamentales y, bueno, posteriormente se reiniciarán paralelamente va a haber 2 grupos de talleres, uno en la sala del Bajo y uno en la sala de las Violetas. Cuando terminen esos talleres se reiniciarán otros, quizás en este caso van a ser dirigidos a personas adultas con diabetes de tipo 2. Posteriormente hay que ir armando nuevos grupos con quizás pacientes diabéticos de tipo 1 o quizás pacientes diabéticas embarazadas, ¿sí? Pero bueno, vamos a iniciar de esta forma con pacientes diabéticos tipo 2. Quiere decir que es para pacientes que ya saben que tienen la enfermedad, que tienen la diabetes. Claro, por eso, como dice la doctora, lo importante es retomar la consulta. ¿Por qué? Porque si alguien presume que es diabético o tiene familiares diabéticos y tiene algún síntoma que le llama la atención, debe ir a la consulta, se inscribe en el consultorio. Va a haber consultorio y talleres. ¿Dónde van a ser los consultorios? En el Sanatorio Santa Rosa, en Obrien y en Las Violetas. ¿Y dónde van a ser los talleres? En el Bajo y en Las Violetas. Esto es fundamental porque el paciente diabético tiene la tendencia a pensar que lo que hace lo hace bien y que sabe todo lo que debe hacer. Y en general no es así. Uno tiende a convencerse de lo que está haciendo está bien y nos encontramos después con sorpresa, con gente que hace, pacientes que hacen a lo mejor meses que están con 200 de glucemia y se dan cuenta cuando tienen una lesión en un pie, cuando tienen una insuficiencia renal, cuando tienen pérdida de visión. Entonces no se debe llegar a las complicaciones para, digamos, tomar el toro por las astas y hacer las cosas bien. Hay que hacerlo antes, porque una vez que uno tiene una lesión en diabetes, las lesiones no retroceden. Lo que nosotros nos lesionamos orgánicamente, eso no retrocede. Y siempre es progresivo. Nosotros con el tratamiento, la dieta, la actividad física, mejoramos el estado general y sobre todas las cosas enlentecemos las complicaciones una vez que arrancaron. Por eso lo importante es empezar a tiempo para no tener complicaciones. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en este momento. Bueno, todos saben que yo soy diabetóloga también, que creo que fui la primera diabetóloga que tuvo Bragado, y todo esto me entusiasma como le entusiasma a la doctora Ordax, y era una cuenta pendiente que teníamos que realmente la pandemia nos ocupó, nos bloqueó, no nos dejó obviamente ni hacer talleres y consultorios, hacíamos prácticamente de la urgencia. Bueno, este es el momento de que nosotros tenemos que empezar a hacer prevención, como hicimos prevención de la pandemia con el detectar, así debemos hacer prevención, al menos en patologías crónicas. La última pregunta de mi parte, y al principio de la entrevista citó que es mucha la cantidad de la población, no solo a nivel local, sino nacional, mundial, que tiene diabetes. ¿Hay números específicos? ¿Es tan preocupante el tema? Sí, hay un 10% de la población que es diabética. El problema es que diabéticos conocidos no son el 10%, son menos. Entonces, hacer diagnóstico de diabetes cuando tengo una complicación, ahí demuestra que fallamos. Nosotros debemos evitar eso, porque en general, sobre todo el diabético tipo 2, que es el que es un porcentaje más alto, que es el adulto que toma comprimidos, llega a la consulta en general cuando tiene una complicación, no llega antes. Entonces, es importante que si alguien tiene familiares diabéticos, se haga algún control anual para ver, porque está genéticamente predispuesto. Entonces, hacer el control anual es hacer un diagnóstico temprano, que es lo que nos va a evitar a nosotros tener las complicaciones. Doctora Puzó, doctora Ordaz, muchas gracias. No sé si quedó algo más para comentar.
No, creo que no. No, bueno, invitarlos a la consulta, sí, que se sumen a la consulta. La diabetes es silenciosa, ¿sí? Como decíamos, los síntomas aparecen tardíamente, así que hagan las consultas, ya sea con los que no son diabéticos o lo desconocen, con el médico clínico que los va a derivar en el caso de que se llegue al diagnóstico. Y los pacientes que hayan dejado la consulta o que la reinicien, que la retomen, que digamos siempre hay por aprender, como lo decía la doctora, a veces los pacientes piensan que saben cuál es su tratamiento, pero siempre hay para aprender y eso es lo que los va a llevar a estar mejor, ¿sí? A prevenir las complicaciones.